Muy bien, muy buenos días. Antes de comenzar y que se me olvide, le acabo de preguntar a la hermana Gaby, a aquellos que conocen la hermana Claudia, que estaba aquí en la iglesia, recibimos información esta mañana que su mamá Pía, ¿no? Fue anoche, ella falleció anoche. So queremos que mantenerlos a ellos en oración, amén. Y aquellos que se recuerden de Pía, ella entró en la gloria ya el día de anoche. So quería mencionar eso. Gaby me mandó un mensaje esta mañana. So quiero que lo sepan muy bien. Aparte de eso, por favor, hoy tenemos la Santa Cena, amén. Y después de todo eso tenemos una reunión de 5 minutos. 5 minutos, va a ser rápido, ¿no? Y está hablando con el hermano Héctor esta mañana. Tenemos 3 saladas, va a ser la 4. ¿Okay? Va a ser muy, muy breve con la iglesia. Pero le damos la bienvenida a toda la iglesia cristiana de la gracia, donde el pastor Joe Martínez es el pastor de la iglesia, y les recuerdo a eso a ustedes, ¿no? Y sabe que el pastor Joe y su esposa Janie y sus hijos, Christian, Miqueas y Eliana, están viajando. Ahora están en el estado de Florida, ¿no? Y se están preparando para viajar para el estado de Washington, ¿no? Y estamos orando que nuestro Señor les cuida a ellos y les bendiga en todo su viaje, ¿no? Han tenido un buen tiempo de no visitar con sus padres. Yo creo que como ustedes toman sus vacaciones, ¿no? Y el hermano Ángel, tengo permiso de su esposo que puede abusar de ti hoy día. Y gracias. La cosa es que como a él le gusta viajar a la República de Sicuani todo el tiempo, mis hermanos, y la hermana Milagros a la República de Arequipa, los pastores tienen su permiso para visitar a sus padres en sus países, ¿no? Y nosotros nuestro deseo es que ellos disfruten su tiempo afuera del país, ¿no? Y que cuando ellos regresen, ellos encuentren la iglesia, ¿no? Una iglesia que es fuerte, obediente, una iglesia que es madura, sometida a la palabra del Señor, sobre todo, ¿no? También, por favor, queremos que abran sus Biblias en Levítico capítulo 1, por favor, donde estamos en Levítico capítulo 1, versículo 1 a 17. Y ustedes ya saben que en esta iglesia nosotros predicamos y enseñamos expositivamente la Biblia, donde predicamos el consejo completo de la Biblia y también los ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Y saben que el pastor Joe está predicando en el Evangelio de Juan, ¿no? En el Nuevo Testamento, y yo estaré en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Ambos nos llevan a la cruz del Señor Jesucristo, ¿no? Y saben que predicamos versículo por versículo, frase por frase, y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona del Señor Jesucristo. Vamos a leer aquí en Levítico capítulo 1, por favor, del 1 al 17, ponerlo en su contexto, y luego vamos a quedarnos en versículo 1 y 2, por la gracia de Dios, si Dios lo permite hoy día. Dice versículo 1, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traerás vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Note, la primera vez nos indica lo que va a ser aceptado delante del Señor, ¿no? 2. En versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado. Aquí está la segunda vez, para hacer expiación por él. Note el tema aquí. Está hablando de una ofrenda quemada, que es una imagen de la persona de Jesucristo. Esa es la imagen. Y muchas veces la tendencia nuestra es evitar, ignorar el Antiguo Testamento porque sus narrativas son largas y usan un lenguaje que nosotros no utilizamos hoy en día, pero todo es simbólico representando a la persona de Jesucristo. Y el tema aquí es cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, y hay una sola manera como acercarnos a Dios. Eso es lo que está enseñando el pastor Joe en el Evangelio de Juan, y lo que nosotros estamos enfatizando aquí en el libro de Levítico, ¿no? Hay una sola manera en cómo acercarnos a Dios. La única manera es de llegar y ser aceptable y reconciliarnos con Él. Este es el tema. Por esa razón yo noto en versículos 3 y 4, aceptado.
aceptado. Mira lo que dice en versículo 5. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán las piezas, la cabeza y el cebo sobre la leña que están en el fuego sobre el altar. Versículo 9. Pero las entrañas y las patas las lavará él con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Aquí está la tercera vez que nos indica que algo es aceptable a Dios. Y luego en versículo 10, más si su ofrenda para el holocausto es del rebaño y de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto, y lo degollará al lado norte del altar delante del Señor, y los sacerdotes, el hijo de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Después lo dividirá en sus piezas con su cabeza y el cebo, y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas, versículo 13, y las patas las lavará con agua, y el sacerdote los ofrecerá todo, quemándolos sobre el altar, y es holocausto, cuarta vez, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Mas si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. Y el sacerdote la traerá al altar y la quitará de la cabeza y la quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. En versículo 17, y la henderá después de por las alas y sin dividirla, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego, el holocausto, la quinta vez, una ofrenda encendida de aroma delante del Señor Jehová Dios. Depende de qué versión del libro tú estás leyendo. Ahora, aquí hay muchas cosas que no nos acostumbramos a leer o entenderlo, porque básicamente no tomamos el tiempo de explicarlo, y lo debemos hacer. Si la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que toda la palabra de Dios es inspirada y útil, eso quiere decir que todo de Génesis, Apocalipsis a Génesis se debe de enseñar y se debe de comprender. Y el énfasis en esta serie de enseñanzas en Levítico es apuntarnos a Cristo, a la persona de Cristo. Y vemos el cumplimiento de las cosas aquí en Levítico en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando tú y yo estamos leyendo que debe de cortarlo, dividirlo, ponerlo al norte y al sur y al oriente, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, si tú no entiendes este asunto, permíteme, por favor. Este es un cuadro que está pintando ¿a qué? A la cruz. ¿Me comprende? Y vemos su cumplimiento literalmente, físicamente, en ese madero que se nombra la cruz. Siempre indicando que el Mesías un día iba a llegar y pagar el precio de nuestros pecados. Ahora, habíamos terminado la última vez, el último domingo, con la pregunta, ¿qué significa decir que Cristo es el único fundamento? ¿Qué significa decir que Cristo es el único fundamento? Porque esto es lo que está hablando en Levítico. Nos cuesta un poco porque el lenguaje es diferente y no dice Cristo. Pero los judíos habían entendido que todos los sacrificios se trataba del Mesías. Ellos habían comprendido eso. Eso estaba claro. Tú y yo conocemos el Mesías como el Cristo hoy día. Y todo lo que ellos hacían era un acto de fe. Era fe. Lamentablemente tú y yo lo leemos de hoy hacia atrás y lo vemos como solamente obras y ley. Pero todo lo que hicieron ellos era fe, fe, fe. Lo repito una vez más. Ellos estaban 2, 3, 4 mil años antes de Cristo, ejercitando en fe que en el futuro un día iba a llegar el Cristo, el Mesías. Sus obras eran actos de gracia y de fe,
pero nunca vieron a Cristo. Y muchos murieron creyendo en el Mesías. Ellos entran en el cielo, el mismo, como nosotros, ¿no? Por la fe en el Mesías, la fe en Cristo. Tú y yo ahora, 2000 años después que Él ha llegado, ¿quién aquí ha visto a Cristo? Si me levanta la mano, en ese caso te voy a preguntar qué es lo que comiste anoche. Pero nosotros, ¿no? En fe aceptamos que Él llegó 2000 años atrás. ¿Me comprende? Ahora, yo lo repito todo el tiempo porque la gente tiene este choque, esta encrucijada entre el antiguo y el nuevo y no entienden que es la misma cosa. Ambos entran al cielo sin haber visto el Mesías, al Cristo. Un grupo pequeñito fueron los que fueron testigos palpal de la persona de Cristo. 99.99 de este lado y de este lado nunca lo hemos visto. Todo es fe. Igual como Juan nos señala a nosotros que hay una sola manera como acercarnos a Dios y ser aceptable y ser reconciliado, igual Levítico. Este es el Evangelio, con distintos términos, pero con los mismos conceptos. Ahora, regresamos al punto que estaba hablando el domingo pasado. Uno, quiere decir que el propio Cristo es el único, Él es el único fundamento sobre que los hombres pueden edificar la vida en cada uno de ellos. Y vamos a utilizar la palabra hombres, incluyendo mujeres, antes que me reclamen. ¿Okay? 2, quiere decir que la enseñanza o la doctrina del Mesías o del Cristo, ¿no? Es el único fundamento sobre el cual los hombres pueden edificar su vida. 3, quiere decir que Jesucristo es el único fundamento sobre el que los hombres pueden edificar una iglesia verdadera. El judaísmo, ya para la época de Moisés, ¿no? Había establecido muy claro que el sistema de sacrificios simbólico representando a Cristo era la única manera. Pero cuando salimos de la época de Moisés, entramos en la época de Josué, ¿no? Y comenzamos a entrar ya a los fines más o menos de Josué. Y sabe que el libro de Josué solamente duró un periodo de tiempo de básicamente 25 años. Total. Aquí está el gran Moisés, los lleva a la tierra prometida, el pueblo lo fastidió a él, ellos entran y él queda afuera castigado. Tú sabes que el pueblo tiene poder para frustrar el liderazgo. Tú puedes frustrar un liderazgo al punto en que muchos renuncian. Están ya hasta acá arriba, ya no aguantan. Y Moisés llegó a ese punto frustrado con el pueblo, y Dios le dio ciertas instrucciones pequeñitas, sencillas, no eran complicadas, no requería un doctorado, y le pegó a la piedra. Y Dios le dijo, ¿qué te dije? No le dijo, ¿sabes qué, mijo? Te voy a mandar por 2 semanas de consejería, te puedes recuperar. No, condenado, no entras. Tú y yo queremos miles y miles de oportunidades, chances de hacer las cosas de nuevo, ¿no? Dios dijo, hasta aquí. Josué toma las riendas. Estaba bien preparado y tenía un buen equipo de líderes con él. Ahora, el libro de Josué nos lleva a nosotros unos 25, 26 años máximo del periodo de tiempo cuando él toma las riendas y luego Josué muere. Y en ese periodo de tiempo se pierde el judaísmo mesiánico verdadero y se convierte puro religión. Tempranito a cruzar la tierra prometida es cuando comienza la apostasía, comienza a cambiar todo. Cuando tú y yo llegamos a la época de Isaías, unos 700, 800 años antes de Cristo,
Esto está completamente, como dicen aquí, full. Estaba lleno de apostasía. Era un pueblo religioso, donde sus protocolos religiosos ahora dictaban cómo ellos se iban a acercar a Dios. Cómo le iban a dar permiso a Dios, como ellos mismos se iban a acercar. Y maltrataron el sistema de sacrificios representativo del Mesías. Si usted se me acerca a mi esposa mal y la maltrata, así me acerca a mí. Y tú y yo vamos a tener problemas. Yo te aseguro eso. Y la forma como tú y yo tratamos a la iglesia de Cristo es igual. Porque tú no puedes separar Elia Carriaga Ildefonso de Eddie Ildefonso. Es una imposibilidad después de 50 años de matrimonio. Tú no puedes separar la iglesia de Cristo de Cristo. Como tú te acercas a ella y la tratas a ella, está tratando a Cristo. Nosotros somos la novia de Cristo. Ahora, mi esposa no es perfecta y yo te aseguro que yo no soy perfecto. Y si no está convencido, hable a mi esposa. La iglesia no es perfecta tampoco. Y tú no tienes el derecho de menospreciarla y maltratarla por tus antojos y tus sentimientos. Israel hizo precisamente eso. Después de haber recibido la ley, cómo acercarse a Dios. Después de Moisés cruzar la tierra prometida, 25, 26 años máximo, comenzaron a cambiar todo. Y conocemos la historia del Antiguo Testamento, que era castigo, 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 castigo. Eran testarudos, tercos, 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 tercos. Pero eran súper religiosos, conocían la palabra, pero se movían por la maña de sus sentimientos y sus propios pensamientos. Ese es el mismo desafío que tenemos hoy día en las iglesias. No importa qué iglesia tú vas, en qué país. Es Dios que tiene que enviar Salomón a hablarnos. Abre su Biblia, Proverbios capítulo 14. Y en Proverbios capítulo 14, quiero que usted note conmigo un versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Después de 11, antes de 13. Amén. Mira lo que dice. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Yo no sé cuántas decisiones yo he tomado que me parecía bien y terminé frito. Pero ojalá que para esta altura he aprendido unas cosas, ¿no? Por lo menos 7 décadas en la tierra caminando y he aprendido algunas cosas. Eso no es bueno, eso no es bueno, eso no es bueno, eso no va a trabajar, eso no va a funcionar. Y estoy cansado de las bofetadas y las pataladas de haber tomado malas decisiones. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. En Levítico le está explicando a ellos el camino correcto, porque aún para la época del Levítico ya estaban torciendo las cosas. La palabra de Dios es eterna, transciende todas las épocas, todas las naciones, todos los países, todos los dialectos, todo, transciende todo. Y el gran desafío que nosotros tenemos como seres humanos es que yo siento, yo pienso, yo opino en mi cultura, en mi pensamiento, en mi hogar, en mi tradición, así somos. Ese es el desafío que tenemos. Ahora note bien en Hebreos capítulo 9, Nuevo Testamento. Los sabios se preparan, esto lo había dicho la semana pasada, y lo quiero repetir, martillar. Se preparan para los desafíos de la vida diaria, ¿no?, en un mundo pecaminoso. Pero aún más importante, se preparan para que lo que ocurrirá cuando sus vidas están en tierra hayan terminado.
¿Cuántos de nosotros estamos preparados para apartar de la tierra hoy? Anunciamos esta mañana. La hermana Pía, la mamá de Claudio, apartó anoche. Lo que me llama la atención es cuánto nosotros como creyentes, vamos a dejar la palabra creyentes allá, porque hoy en día la palabra creyente es una palabra muy ambigua, porque todo el mundo cree en algo. ¿Qué es lo que cree? ¿Y qué cree? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero en términos del cristianismo, que ellos dicen que el Señor Jesús es el Señor de su vida, no solamente el Salvador, el que dirige sus vidas. Lo interesante es que la mayor parte de nosotros no estamos preparados para apartar esta tierra. Alguien muere en nuestra casa hoy día y estamos en un estado de pánico. Tenemos que molestar a un montón de gente, levantar fondos. ¿O estoy mintiendo? No nos preparamos. La persona aparta la tierra y deja a la familia en un estado de caos. Porque andamos con la idea que nunca voy a morir. O si no, por favor, no hable de ese tema. Y nadie quiere hablar del tema, de la realidad que tú y yo vamos a apartar de esta tierra. ¿Qué pasa con tu esposa? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tu esposo? Tú estás chévere en la gloria. La familia destrozada, destruido, un desastre. ¿Cómo pagamos el servicio fúnebre? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿O estoy mintiendo? Eso es pecado. Pecado. Porque andamos con ojalá existe la posibilidad que eso no va a suceder. Pero va a suceder. Y todos aquí han experimentado la muerte en su familia. Alguien cerca de ellos. Y están corriendo, levantando fondos. ¿Cómo vamos a hacer esto y otro? Mira, las personas sabias se preparan que van a apartar. Vamos a apartar. Vamos a dejar queridos. Y lo vamos a dejar en un estado de desastre. Por ser tan irresponsables. Viviendo solamente para hoy. Me preocupo solamente por arroz y pollo hoy. Tienes que prepararte, que vas a apartar. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos vamos a enfrentar un juicio. El inmundo, el incrédulo, por su falta de creer, de confiar en Dios, condenado. Pero también 1 Corintios capítulo 3 nos dice a nosotros, 2 Corintios capítulo 5, nos dice a nosotros como creyentes, vamos a tener que enfrentar un juicio también. Hay un juicio. Levítico nos está llamando la atención que hay una sola manera como acercarnos a Él, a Dios. Este es el Evangelio, según Levítico. Las personas sabias se preparan para el final de la vida, eligiendo el camino correcto, el camino que termina la vida y no la muerte. Pero escuche bien. Vamos al otro lado de la moneda, los necios. Y ojalá que no nos encontramos aquí. Pero note los necios conmigo, por favor. Se burlan del pecado. Y descuidadamente se sumergen de cabeza en los placeres pecaminosos de este mundo o en sus propios caminos egoístas. ¿Te puedes identificar? No tienen consideración por Dios. Ninguna consideración por la eternidad. Ninguna consideración por el camino que están recorriendo en el momento. Sus vidas impías, ¿no?, terminan en muerte, tanto la muerte física como la muerte espiritual. Tú y yo conocemos gente así.
Son nuestros vecinos, nuestros hermanos, hermanas, y primos, y tíos, y tías, y abuelos, y nietos, etcétera, 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 etcétera. Y quizás alguna vez, si nos fijamos en el espejo, somos ellos. Sin embargo, una categoría completamente diferente de personas viaja por un camino que sinceramente creen que es correcto. Es aquí donde voy a tocar el nervio de la iglesia. Ellos están por ese camino que ellos están convencidos que es el camino correcto. Voy a la iglesia los domingos. De vez en cuando aparezco en la culto de oración el miércoles. Saco 5 céntimos. Lo pongo en la ofrenda. Yo estoy bien. No. Estás condenado. No por la opinión de Eddie Ildefonso, porque la opinión de Eddie Ildefonso significa nada. Estamos haciendo lo más mínimo posible. Qué irónico, más mínimo, ¿no? Es como poco, mucho. Mostrando nuestra ingratitud con Él. Y nos engañamos en cómo caminamos, cómo actuamos como creyentes verdaderos. Pero descubrimos que esa gente están completamente, trágicamente equivocados. Están cegados a la verdad y no se dan cuenta de que la muerte, la separación eterna de Dios, de Cristo, es una eternidad en el infierno. Le espera al final de su camino. La iglesia está llena de gentes con sus boletos comprados al infierno, engañado con la participación de la religión o la religiosidad. Por eso hoy día se predica el evangelio en la iglesia. Cuando nosotros comenzamos casi 40 años atrás, nadie hablaba de predicar el evangelio en la iglesia. Hoy se tiene que predicar por la mundanidad que se ha llenado de la iglesia. Son engañados por sus propios pensamientos, por sus propios sentimientos, por su propia lógica, por falsos maestros, por religiosos falsos, por religiones falsas y por las falsas enseñanzas y sus doctrinas dentro de la iglesia, incluso iglesias cristianas. Son engañados por las religiones de este mundo, por el camino de la salvación por obras. Mira, caminando aquí en la calle evangelizando, ¿qué es lo que me he topado? Con el camino de Moama. ¿Quién pensaba que en Cusco iban a hablar de Moama? Y aquí hablan de Moama. El camino de Buda. Confucio, que está confundido. De Dalai Lama. De ese gran personaje, Joseph Smith. Los mormones. El camino de Charles Trussell, ¿no? Testigos de Jehová. Cientología. La salvación por obras. La lista es interminable. Muchas personas recorren estos caminos y una multitud de otros caminos que han inventado. Y son nuestros amigos, familiares. Vivimos en la misma casa. Y no se le puede hablar del evangelio. Pero ellos insisten que tú escuches su credo, su enseñanza. Pero Dios guarda que si tú le presentes el evangelio de Jesucristo, pensando que ellos están bien, no están bien. Tienen una confianza total que los caminos que conducen a la vida eterna es el camino que ellos se encuentran. La Biblia enseña, sin embargo, que solo hay un camino al cielo, otra vez, el evangelio con pinturas. Y ese camino es Jesucristo. No tengamos avergüenza de proclamar que es Jesucristo. Yo tengo poca gente aquí que me dicen, bueno, yo sabe que yo no soy religioso, así me hablan. Yo no soy católico, aunque yo soy miembro de la iglesia católica, ¿cómo funciona eso? Yo no estoy en pro y no estoy en contra, están en nada.
Porque todos ustedes son hipócritas. Y digo, eso es cierto. Cada domingo se reúne hipócritas por toda parte del mundo en una cosa que se nombra la iglesia. El domingo estamos bien presentados, bien vestidos, bien planchaditos, bien bañaditos, perfumaditos y todos los otros hitos, ¿no? Pero sabemos que no caminamos bien. Levítico se está dirigiendo a un pueblo que dice que conoce a Dios, a un pueblo que dice que conoce la palabra, a un pueblo que estaba participando en los cultos regulares. Solo la fe en Cristo y su obra terminada en la cruz, en el Calvario, puede salvar una persona para conocer la vida eterna. Mira, en Proverbios capítulo 16, por favor. En Proverbios capítulo 16, por favor. Quiero que vea conmigo en versículo 25, por favor. Y tú puedes notar que lo que estamos haciendo de este púlpito, apuntando a Cristo, a la persona de Cristo. En Proverbios capítulo 16, versículo 25 dice esto: hay camino que el hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Note cómo Salomón se repite. Me parece que es algo importante, ¿no? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Tenga cuidado, por favor. Su comportamiento y estilo de vida que parecen ser correctos pueden terminar en la muerte, por decirlo así. Este proverbio es duplicado exacto. Ahora reste 2 páginas, por favor, 2 capítulos. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Me dice a mí que su repetición atestigua su importancia. Si Dios dice una cosa una vez, más que suficiente. Si lo repite, y de hecho puede ser el más crucial de todos los proverbios. Sencillo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Hay muchos caminos que la gente puede recorrer en esta tierra, por solo uno conduce a la vida eterna. Permíteme, Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, mira lo que él dice en versículo 15, por favor. Todos los demás terminan en muerte. Separación eterna de Dios. No solamente yo reconozco que me estoy dirigiendo aquí dentro de la iglesia, pero me estoy dirigiendo a un pueblo el día de mañana en la televisión. Yo no sé por qué tenemos vergüenza del evangelio. Yo no comprendo eso. Las personas deben examinarse a sí mismas para asegurarse de que están en el camino correcto. Por favor, Proverbios capítulo 12, versículo 15 dice esto. Dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Ahora, la palabra escuchar ahí en hebreo es la palabra, ¿ves? Es la palabra, ¿no? Que quiere decir aplicar. Tú sabes que nosotros hemos reducido el concepto de escuchar solamente ruido que entra en el oído, nada más, ¿no? Pero no estoy obligado a hacer nada con ella. En la Biblia, cuando tú escuches esa palabra oír, escuchar, en el Antiguo Testamento en hebreo, en el Nuevo Testamento en griego, siempre requiere acción de nuestra parte con lo que acabamos de escuchar. Eso él dice, el camino del necio es recto en sus propios ojos, mas el que escucha sus consejos es sabio. ¿Por qué? Porque lo aplica. Vamos, Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 13, por favor. 2 Corintios capítulo 13, nota lo que dice en versículo 5. Dice aquí, y estuvimos cantando aquí. Hermano Belisario, hermano Héctor, nos estamos dirigiendo aquí, en esa canción. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Si, en la canción era, si se conmueva, ¿qué? Mi fe. ¿Te recuerdas?
No solamente estamos aquí cantando para escuchar las voces bonitas. Estamos cantando doctrina. Estamos cantando teología. Estamos cantando las instrucciones del Padre Celestial. Dice, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que en verdad no pasáis la prueba? Levítico nos llama a nosotros a examinarnos. ¿Me estoy acercando a Dios como yo debo de acercarme? ¿Para reconciliarme? ¿Mi vida es aceptable delante de Él como un aroma fragante? ¿Un olor fragante? Por favor, regresamos, Proverbios capítulo 21. En Proverbios capítulo 21, mira lo que Él dice en versículo 2. En Proverbios capítulo 21, versículo 2 dice esto. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Pues tú y yo nos podemos engañar unos a los otros. Nos podemos desarmar unos a los otros, porque hemos desarrollado un vocabulario cristiano, bíblico. Sí, hermana, sí, hermano, y ya estamos desarmados. Mientras que estamos mintiéndonos unos a los otros, engañándonos unos a los otros. Todo el Antiguo Testamento está tratando con el pueblo que decía que conocía a Dios y Dios había escogido. No estamos hablando de paganos felices, incrédulos. Se está dirigiendo a un grupo de gente, por lo menos 6 millones, cuando Josué los recibe para cruzar. Hoy son millones y millones y millones sobre millones. No, estas palabras están dirigidas a gente que dicen que son creyentes. No importa qué iglesia se encuentra. O sea, entre toda la iglesia protestante que existe y las 24 ramas que existen en la iglesia católica romana, no importa. Se está dirigiendo a nosotros que decimos que somos creyentes y que sí creemos en Dios. La pregunta es, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿Y qué de Él creemos? Bueno, Él dice, todo camino del hombre es recto ante sus ojos, Proverbios 21:2, pero el Señor sondea los corazones. Tengan en cuenta que Dios examina el corazón. Yo no puedo leer tu corazón. Tú no puedes leer el mío. Nosotros ganamos el premio de Oscar en Hollywood, ¿no? En cómo nos presentamos en frente de un otro y pretendemos de ser algo que no somos, etcétera, 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 ¿me entiendes? Somos expertos en eso. Pero Dios está sondeando, examinando nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Todo, siente todo. Es conocimiento, lo conoce todo, ¿no? Él es omnisciente, ¿no? Todo lo sabe, pues, por ponerlo así, ¿no? Piensa en lo que... ahora, quiero que por un momento, piensa en lo que eso significa por un momento conmigo. Que Dios es omnisciente, ¿no? Significa que Dios conoce cada detalle acerca de nosotros. Esto no debe de asustar. No, en la mañanita nos presentamos delante del espejo, ¿no? Y vamos a cubrir esta arruga y aquella, ya lo mío no puedo cubrir, y ahí caí, y nos presentamos, y maquillaje, y hacemos todas las cosas, ¿no? Y cubrimos estos cuerpos viejos arrugados que se están deshaciendo, ¿no? Y nos presentamos de la mejor manera que lo podemos presentar, y el problema es que Dios nos ve completamente desnudo, de arriba para abajo, de adentro para afuera. Y conoce todas las intenciones de nuestros pensamientos y nuestros corazones y las intenciones de la palabra que traspasa nuestros labios. Ay, hermanita, ¿cómo está? Mientras que ojalá que se calla. Hermano, ¿qué tal? Dios me lo bendiga. Ojalá que encuentres a Cristo bajando las gradas. ¿Me entiende? Dios, tú y yo somos expertos en estas cosas. Pero Dios, Él sabe, ¿no?
Él conoce mira, ¿sabe lo que no debe de asustar? Que Él conoce cada pensamiento. Wow. Cada pensamiento fugaz o palabra descuidada que no podemos recordar. Pregúntame lo que dije esta mañana. ¿Te recuerdas? Mi esposa tiene un chip acá arriba. ¿Se recuerda cuando nos conocimos 50 y pico de años atrás? Porque la conozco más de 50 años. ¿Se recuerda que le dije, cómo la fui conquistando, Mira, yo fui a un baile con la intención que yo iba a casar. Y no sabía que mi esposa estaba ahí sentada y ella estaba pescando. Qué tan inteligente soy yo. Nada se pasa por alto, nada se le puede ocultar. Él sabe. Y no nos molesta. También significa que Dios está interesado en nuestros corazones. ¿Alguien está herido aquí en la iglesia? Bienvenido al club. Pero no tienes el lujo de descartarlo. No tienes el lujo de descartar la iglesia. ¿Que tú crees que nosotros somos estatuas? Sangramos igual como cualquier otra persona. Tenemos sentimientos como cualquier otra persona. Tenemos heridas como cualquier otra persona. Pero la congregación cree que tiene la libertad de insultar, ofender, ignorar, pisotear al pastorado. Y nosotros como tontos, pégame otra vez. Otra bofetada. Tú y yo somos seres humanos. Nos necesitamos. Aún chueco como somos. Así nos necesitamos. ¿Quién aquí es perfecto? Yo no conozco a nadie que sea. Somos imperfectos. Nos necesitamos. Nos abrazamos, nos perdonamos y va a casa a lambiar las heridas y ok, nos levantamos otra vez a abrazar acá, a tocar el intocable. ¿Entiendes? ¿Cuántas veces nosotros colectivamente le hemos ofendido, insultado a Dios? Y todavía te amo. Te amo. Le faltamos a Él. Te amo. Te amo. Con un servicio de realeza, de majestad, que bajó de su trono para servirnos. Ahora tú y yo sabemos que no lo merecemos, pero Él lo hace. Así debemos ser uno con nosotros, a pesar de. Él está interesado en nuestros corazones. Él está interesado en nuestras motivaciones. Él está interesado en nuestras intenciones. Él está, así como Él está interesado en nuestras obras. Él quiere, Él desea, Él anhela a dirigir nuestros corazones así, a Él, a su persona. ¿Para qué? Amarlo, adorarlo, servirle, obedecerlo, a pesar que no siento que ella o él lo merece. No, tampoco nosotros, ese es el problema. Dios quiere que nuestros corazones estén puestos en Él para que Él pueda ayudarnos en cumplir el plan que Él se ha propuesto para nosotros, para este mundo. Es literalmente lo que Salomón está haciendo referencia al pueblo cuando nos mandó el libro de Levítico. Tenemos que aprender a conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. No son dos mundos separados. Permíteme, Proverbios, capítulo 30. Proverbios, capítulo 30. Quiero que vea algo conmigo, por favor. Proverbios, capítulo 30.
Este versículo es otro que es como una puya. Es que ese es el sentido de amor de Dios, ¿no? Dice Proverbios capítulo 30, versículo 12, dice, gente que se tiene por pura. ¡Wow! Gente que se tiene por pura. ¿Te recuerdas cuando Cristo le habló a la mujer que la pescaron? ¿Te recuerdas? En sus pecados. En el libro de Juan. Siempre me deja a mí patinando arriba. Y la pescaron en adulterio, infidelidad, fornicación. Yo siempre me hago la preguntita. Yo leo la Biblia, para mí es mejor que Hollywood. Y la estoy leyendo y me quedo ahí. ¿Dónde estaban estos tipos? Estaban por la ventana, mirando a una mujer desnuda. ¿Qué pasó con David? ¿Te recuerdas? Con Betsabé, ¿te recuerdas? Pero los religiosos tienen el lujo de decir, ¡wow! Miren lo que ella está haciendo con todos estos hombres. ¡Wow! Después de un tiempo de disfrutar, la sacan afuera para acusarla. ¡Ah, qué lindos somos!, ¿no? Y Jesús le dijo, el que está sin pecado, tira la piedra. ¿Nunca se ha hecho la pregunta qué estaban haciendo ellos ahí? ¿No? Y me quedé, qué carifresco. Pero el religioso tiene ese lujo. Bueno, yo solamente miré, pero no hice nada. La palabra de Cristo es que el hombre que le mira a una mujer, ¿y la qué? Y la codicia es ¿qué? Pero Jesús en su astucia no se la cantó en la cara a ellos. Ok, ven. Él llega, todos la están rodeando a ella, la tienen ahí desnuda. Ese es el colmo de todo esto. Con las piedras, listo, para tirarle. Mientras que están disfrutando, ¿no? El cuadro que está delante de ellos que ellos van a matar. Ahí están, con la piedra. Y Cristo le dijo, el que está sin pecado, tire la piedra. Es interesante si tú no sabes que en ese versículo en Juan, Cristo está sacando este concepto aquí en Proverbios capítulo 30, que dice en versículo 12, gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Ahora, si tú no sabes, ese es el versículo que se utilizó en los diccionarios por años y años, hasta que llegamos al año 1899, para definir hipócrita. Interesante, ¿no? Protéjase de la justicia propia. Eso es lo que está hablando Levítico. Por la razón porque dice 5 veces cómo acercarnos y cómo ser aceptado a Dios. No es lo que tú y yo hacemos, es lo que Él hace por nosotros. Permíteme. Las personas que vivían en abierta inmoralidad, complaciéndose en placeres lujuriosos, borracheras, fiestas salvajes, bárbaros y otros excesos, se jactaban de que no estaban haciendo nada malo. No tenían vergüenza. Y hacían alarde audazmente de sus formas perversas y malvadas. Estaban desprovistos de estándares morales y despreciaban los valores tradicionales y espirituales. Es lo que estamos haciendo hoy día. Tenemos todo boca arriba.
Lo que éramos 30 años atrás, lo que éramos 50 años atrás en este país, ya no lo somos. Pero no le molesta a nadie. ¿Qué se va a hacer? Así somos, así es las cosas. Nos hemos resignado que así es. No, hombre. Tú tienes una mujer, un esposo, un marido, un hombre, hijos. Viven diferente a lo que dice la cultura común y corriente. A sus ojos, esta gente eran puros. A sus ojos, toda esta gente eran todos limpios de su propio pecado, ¿no? En Proverbios capítulo 16, por favor. Versículo 2. En Proverbios capítulo 16, por favor, el versículo 2. Dice, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Creían que su participación en rituales religiosos los limpiaba. Vivo como el diablito del lunes al sábado, llego al culto el domingo, una bañadita, pero adentro no hay nada diferente. Tales personas santurronas, generalmente tuercen la palabra de Dios para negar la pecaminosidad de su comportamiento y persiguen a aquellos que no aprueban sus estilos de vida. Dios guarda. Tú te acercas a ellos, hermana, hermano, conforme la palabra, todo anda bien, y luego se enojan contigo. Y tú eres el malvado, porque no estás de acuerdo con su estilo de vida. Eres un fanático. Y aquí la descripción de este es Agur, que está escribiendo aquí, en Proverbios capítulo 16. Y cuando él dice, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus, ¿no? Aquí hay una descripción en hebreo que no debe de asustar, porque es gratificamente cruda. Piense que ellos están limpios cuando en realidad están cubiertos de su propia suciedad, su excremento. Es lo que él lentamente está diciendo. La peste en el templo de los judíos llegó hasta las narices de Dios. Imagínese el olor, la peste de la iglesia que alcanza las narices de nuestro Señor. Estas no son palabras de regocijo, son palabras para llevarnos a reflexionar con el propósito singular de arrepentirnos y enderezarnos. Porque en ninguna parte de aquí se está dirigiendo a los paganos felices, a los incrédulos. Permíteme, nos está hablando a nosotros. Señor Padre, en esta mañana, Señor, primeramente gracias, Señor, que esta palabra viva y eficaz nos habla a nosotros hoy día. Nos ama tanto, Señor, que nos habla con una verdad que nos golpea y penetra hasta los tuétanos del Señor. Llega a la parte de nuestro corazón. Y algunas veces salimos de aquí ofendidos, heridos, molestos, enojados, porque tu palabra nos habló directamente en nuestros corazones. Pero el fin y al fin, Señor, es que tú nos amas
tanto que nos dice la verdad con el propósito de nunca jamás encontrarnos separados de la presencia suya por toda la eternidad. Señor, enderézcame, disciplíname, háblame, haz lo que tú tienes que hacer conmigo, Señor, para asegurar que me encuentro en ese camino recto en tus ojos, no en los míos, Señor. Porque, Padre, nosotros no nos hemos comprado, no nos hemos hecho a nosotros mismos. Hemos sido hechos por tu gracia y comprado por la gracia y la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Ahora, Señor, permítanos, Señor, a salir de la presencia de uno al otro, Señor, pero nunca de la presencia suya, Señor, con el propósito de arrepentirnos y enderezarnos y llevar vidas que te dé honra y gloria a ti. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.